Hola a todos, soy Vale, pero mañana me iré a cambiar el nombre a Alda Pan con Jamón. No mentira. Y hoy en Biografías les quiero hablar sobre Johannes Kepler. Iba a tener conmigo aquí, justo a mi lado, un cuadrito de Kepler que había realizado y tenía apartado en mi colección personal, que sería este. Ingresar aquí, cuadro, por favor. Editor, gracias. Pero lo llevé a una muestra y alguien realmente se enamoró de la pintura, así que se lo vendí. Lo cual me pone en un estado de superposición cuántica entre feliz y triste, que se ve más o menos así. De todas maneras, es muy posible que el señor de la pintura no sea Kepler. ¿Qué? Ya llegaremos a esa parte. Kepler fue el primer hijo de un matrimonio muy particular y nació en 1571 en el seno de una familia protestante luterana, un 27 de diciembre a las 2:30 de la tarde en Weil, Alemania. Y aparentemente fue concebido un 16 de mayo de 1571 a las 4:37 de la mañana. Es decir, el embarazo debió durar exactamente 224 días, 9 horas y 53 minutos. O bueno, estas son las estimaciones que nos da el propio Kepler en las anotaciones que hacía sobre sí mismo y su familia. Aunque hoy sí sabemos que nació prematuramente en realidad y tuvo una salud muy frágil durante toda su vida. Sumado esto a que era hipocondríaco. Estas cifras tan precisas nos revelan de inmediato a un joven Kepler fascinado por realizar cálculos matemáticos y llevar registros minuciosos tanto de él mismo como de su familia, el clima y todo aquello que le llamara la atención, para luego comparar y encontrar patrones. Su meta en la vida era desentrañar el misterio matemático escondido tras las reglas que rigen las órbitas planetarias, enfocado siempre en que estas reglas habían sido creadas por un dios matemático. Su infancia lamentablemente fue algo caótica. Su padre fue un mercenario que escapó de su sentencia a la horca y en el año 1588 se fue para no regresar. Nadie volvió a tener noticias de él. Por otro lado, su madre, Catherine, también estuvo a punto de acabar sus días de manera terrible, en la hoguera, por supuestos tratos con el demonio. Aunque esto ocurrió ya casi al final de sus días. Igual terrible. Por suerte Kepler estuvo ahí para ella y hizo hasta lo imposible para poder salvarla, en un proceso que duró 6 años. Finalmente la liberaron, pero ya tenía una edad avanzada y falleció a los pocos meses después, luego de haber estado 14 meses en prisión. Ella había sido criada por una tía quien sí habría terminado sus días en la hoguera, tras ser condenada como bruja. Los abuelos de Kepler tuvieron 12 hijos, de los cuales 3 fallecieron en la infancia. Él mismo describe a sus abuelos de un carácter colérico, rencoroso y violento, y que algunos de sus hijos guardaban cierto parecido con ellos. Quizás te estarás preguntando, ¿cómo es que conocemos tantos datos sobre Kepler? O en el caso de que seas un chileno promedio como yo, dirías algo como, ya, pero ¿cómo saben todo eso si el loco se murió hace caleta, po? ¿Cómo es posible que tengamos tal nivel de conocimiento del sujeto en cuestión? Sí, él mismo dejó ya este mundo hace muchísimo tiempo. Bueno, hay bastante información porque él mismo dedicó mucho tiempo de su vida a la realización de una especie de horóscopo genealógico que empezó a componer a los 26 años de edad, en el cual también estaba incluido él en sus constantes autoanálisis. Sabemos también que tuvo 6 hermanos, de los cuales 3 también fallecieron en la infancia. Entre sus hermanos vivos estaba Heinrich, quien era menor que él por 3 años. Tenía epilepsia y le siguió una vida llena de infortunios. Aunque la de Kepler no fue muy distinta. A los 4 años sufrieron el abandono de sus padres, quienes fueron a la guerra y los encargaron a sus abuelos, quienes, como ya vimos, no tenían nada de amorosos. Y pese a que volvieron al año siguiente, fue solo para terminar vagabundeando por ahí en familia. Desde la niñez lo aquejaban defectos visuales como miopía y una probable diplopía o visión doble. Fiebres, sarpullidos, furúnculos y hasta posibles hemorroides. Otra vez, ¿cómo sabemos eso? Porque Johannes dejó mucho por escrito, incluido su impedimento para sentarse o cabalgar en algunas ocasiones por dolores en su retaguardia. Incluso dejó por escrito que le gustaba el pan con jamón. No, mentira, no se crean. No sé en realidad, puede que sí, puede que no.
¿Qué creen ustedes? ¿Le gustaba el pan con jamón a Kepler? Yo digo que sí. El abuelo de Kepler, Cebaldo, venía de una familia noble, pero aparentemente esto se fue degenerando. En esta numerosa familia existía una dinámica violenta, abusiva, muy negligente. Ninguno tuvo una infancia feliz. Además, muchos enfermaban, otros fallecieron o sufrieron terribles accidentes. La mayor parte de los miembros de esta familia parecía terminar sus días en la extrema pobreza, vagabundeando o sufriendo la desgracia de alguna enfermedad que lo llevara hasta su fin. Incluso una de sus tías fue envenenada y el mismo Kepler, a la edad de tan solo 4 añitos, por poco muere de viruela, que dejó algunas secuelas en él, como cierta invalidez en sus manos, y empeoró aún más su vista. Era una época muy cruda, muy dura, lejos de la medicina actual y lejísimo también de imaginar siquiera en obtener una ayuda psicológica como la que podríamos tener hoy en día, y que le hubiese venido muy bien al pequeño Kepler creciendo en esa particular familia. Cabe destacar que todos los miembros vivían en una sola casa, la de los abuelos, que no era muy grande, así que ya podrán imaginar el ambiente. Respecto a su vida familiar, en 1597 se casó con una joven de 23 años que ya había enviudado 2 veces. El matrimonio duró 14 años y no fue muy feliz. A los 9 meses de haberse casado tuvieron a su primer hijo, quien lamentablemente falleció a los 2 meses de meningitis. Luego tuvieron una pequeña hija que también falleció al primer mes de la misma enfermedad. La joven esposa Bárbara tuvo 3 hijos más, pero solo 2 de ellos sobrevivieron, una niña y un niño. En 1613, cuando ya tenía 41 años, tuvo un segundo matrimonio con una joven de 24 años llamada Susana, con quien tuvo 7 hijos, de los cuales también 3 fallecieron en la infancia. Como les digo, esta época era muy dura. Johannes, siendo solo un niño, pudo asistir a clases de manera irregular, hasta que finalmente a los 9 años dejó de asistir por completo a la escuela. En cambio, tuvo que comenzar a realizar labores pesadas en el campo. 6 años después pudo ingresar a un seminario teológico que se realizaba únicamente en latín. Ahí estuvo hasta terminarlo a sus 17 años. Era un lugar tan estricto que en el verano sus clases daban inicio a las 4 de la mañana y en invierno, un poco más tarde, a las 5. Lo bueno es que aquí no solo aprendió sobre teología, sino también griego, retórica, dialéctica, matemática y música, áreas que fueron muy importantes para sus posteriores ideas sobre el universo. Ya a los 20 años se graduó en la Facultad de Artes de la Universidad de Tübingen. Creo que se pronuncia así, perdonen alemanes por defraudarlos. Y después decidió continuar estudiando en la Facultad de Teología con el fin de formarse como sacerdote. Kepler siempre fue profundamente religioso, lo que queda en manifiesto en todas sus obras. Aquí tuvo un profesor que impartía la clase de astronomía, llamado Michael Maestlin, quien le habló de las revolucionarias ideas de Copérnico, ya quien envió correspondencia durante toda su vida para solicitarle ayuda con sus escritos, ideas y posibles soluciones. En ese momento se enseñaba el sistema geocéntrico de Ptolomeo. Se conocían 5 cuerpos u objetos astronómicos, además de la Luna, la Tierra, el Sol y las estrellas, que vagaban por los cielos en un mismo plano y que de pronto retrocedían en su camino durante unos meses y luego retornaban. Movimiento que ahora conocemos como retrogradación, que es el cómo se ven los demás planetas orbitando el Sol mientras nosotros también lo hacemos. Ahora, cada uno de nosotros sabe que esos otros objetos vagabundos en el cielo son otros mundos, como la Tierra, de tamaños y composiciones diferentes. Pero Kepler no sabía todo esto, pero lo iba a descubrir. Hasta este momento Kepler no había mostrado una inclinación hacia la astronomía, pese a que era uno de los pocos, si no el único, defensor de las ideas copernicanas. Muy en su interior tal vez sentía que había muchas cosas del sistema de Copérnico que estaban bien, pero que sin dudas había que mejorar. Y surgió una oportunidad, un cargo que finalmente aceptó, como profesor de matemática y astronomía en la provincia austriaca Graz. Aparentemente sus clases eran agotadoras. Kepler hablaba con pasión, pero pasaba rápidamente de una idea a otra y tal vez en su cabeza todo eso se conectaba, pero probablemente para sus alumnos era una tarea tediosa asistir a sus cátedras. Empezó con unos cuantos alumnos y al año siguiente ya no tenía ninguno. Respecto a su maestro, Maestlin, debo mencionar algo importante.
ya que el hombre en este retrato tal vez no sea Kepler. La pintura es probablemente de este otro señor, su mentor, pero que quizás se le ha confundido con Kepler hasta hoy. Aún así, de momento al menos no tenemos certeza. Puede que sí, puede que no. Aquí les comparto una pintura de quien sí sabemos que fue Kepler, al menos porque lo dice el mismo lienzo. Pero si lo notan, es bastante similar. Una de las cosas que me hace pensar que tal vez no se trate del verdadero Kepler es que esta imagen en la que me basé para la pintura es de 1610, en donde se ve algo mayor. Pero en esta otra de 1620 se ve mucho más joven, me atrevo a decir unos 15 o 20 años. Pero quién sabe, quizás tenía un buen estilista y le rebajó varios años con un buen corte de pelo. ¿Qué crees tú? ¿Será este el verdadero Kepler? Déjalo en los comentarios. En cuanto a la astrología, a pesar de que Kepler despreciaba estas prácticas, pensaba que ésta debía renovarse y construir sobre sus cimientos una nueva astrología, más exacta, más cercana a la ciencia. En un gran tiro de suerte, resulta que en su primer calendario sus profecías se cumplieron. Él pronosticaba mucho frío y la invasión de los turcos. Así que comenzó a ganar algo de fama. Muy en el fondo la consideraba pura charlatanería y la profesaba como mero ingreso económico, llegando a ser astrólogo de la corte de un duque quien realmente solo deseaba sus consejos astrológicos para tomar decisiones de índole militar y políticas. Así que de mala gana hacía calendarios con predicciones astronómicas en las que incluía anotaciones astrológicas. Kepler estaba obsesionado con la armonía matemática y quería llevar esta a su visión del universo, teniendo como base el universo copernicano con el Sol en su centro. Era una búsqueda tanto religiosa como científica, y por ello pensaba que las trayectorias y proporciones que gobiernan nuestro sistema debían ser perfectas. Durante mucho tiempo pensó que había descubierto la forma última del cosmos, que había descubierto el Mysterium Cosmographicum, título de su primera obra que realizó a los 25 años. ¿Y tú qué has hecho, Vale? Me dice Kepler. Y todo esto comenzó con una pregunta. Se preguntaba por qué existían 6 planetas en vez de 10, 40 o 100. Recordemos que hasta ese momento el planeta más lejano era Saturno, es decir, 6 planetas en total contando la Tierra. Bueno, él atribuyó este número a los sólidos perfectos de Pitágoras, que en total son 5. De todas las posibles formas tridimensionales solo hay 5, y nada más que 5, de las cuales todos sus lados sean polígonos regulares. Entonces él, inspirado por la geometría, imaginó que entre la órbita de cada planeta tenía lugar uno de estos cuerpos perfectos. No físicamente, claro, solo armoniosamente, como una especie de soporte para las esferas en las que orbitaban los planetas. Así que había 6 planetas, 5 espacios entre los planetas y 5 cuerpos perfectos que cabían ahí. Esta era la respuesta definitiva para él. Ahora, todo tenía un sentido matemático, una armonía. Por supuesto estaba equivocadísimo, pero no le vamos a decir eso al pobre Kepler porque le causa mucha ilusión su modelo de universo. Además, su modelo de universo era tan lindo. En fin. Bueno, en esta obra es cuando hace pública su fe a las ideas de Copérnico. Fue él el primer astrónomo en reconocerlo, mientras los otros guardaban silencio para evitar el escarnio público. Luego de este libro, Kepler se entregó por completo a más y más estudios de matemática, para perfeccionar sus cálculos y poder acercarse a la mente de Dios. Con el tiempo comenzaron a surgir algunos problemas con su modelo de universo. Se hizo notorio que la distancia a la que se encuentra cada planeta de nuestra estrella varía, no es perfectamente circular, y eso arruinaba su amada armonía. Él amaba el círculo. Y existían muchas otras cuestiones, como que los planetas no se mueven con velocidad uniforme. ¿Debía también agregar la órbita lunar a su modelo? Tenía muchas inquietudes que resolver. Pero no eran las únicas, porque también se mantuvo ocupado investigando sobre fenómenos del campo de la óptica, el magnetismo, la meteorología, otra de sus pasiones, y la cronología del Antiguo Testamento. Entre esos minuciosos pasatiempos intentó también calcular el día de la creación, y para su satisfacción dio con una fecha, un domingo 27 de abril del 4977 a.C.
Lo que nos regaló Kepler fue el logro de unir la física a la astronomía. Las ideas medievales y místicas aún permanecían en las cabezas del común e incluso en la mayoría de los más letrados de la época. Kepler debió luchar por sus ideas que iban en contra de la corriente. Pese a que sus ideas pudieron haber nacido desde esta visión mucho más mística propia del medioevo, un Kepler de avanzada edad se encargó de crear una segunda edición de su libro y corregir crudamente todas sus ideas erróneas de cuando era joven y despojarse de esas ideas preconcebidas. Una tarea importante que se autoasignó fue la de buscar una prueba directa de que la Tierra se movía alrededor del Sol. Así podría dar su próximo salto, confirmar si las estrellas se desplazaban mediante la técnica del paralaje, y también así poder obtener mediciones más precisas del resto de los planetas. Pero no contaba con las herramientas para poder hacerlo ni con la libertad financiera para obtener instrumentos. Quien sí poseía maravillosos instrumentos, varios de ellos incluso diseñados por él mismo, y además contaba con los datos observacionales más precisos de la época, era el astrónomo Tycho Brahe. Después de que el nuevo archiduque decidiera limpiar la ciudad de los herejes para restaurar la fe católica, Kepler optó por el exilio. Y fue así como logró llegar a Praga con su familia y ser ayudante de Tycho Brahe, tras una invitación que él mismo le había hecho, porque mantenían correspondencia. Tycho Brahe es uno de los personajes de la astronomía más particulares, cascarrabias, impulsivo, quisquilloso, malas pulgas, no tan buen matemático como Kepler, en comparación, porque sí era un muy buen matemático, pero un muy riguroso y obstinado observador del cielo. A diferencia de Kepler, que era un excelente matemático, pero tenía importantes problemas en su visión. Lo que tenía Kepler de matemático no lo tenía Brahe, y lo que tenía Brahe de observador no lo tenía Kepler. Los caracteres de ambos eran tan diferentes como sus condiciones económicas. Pese a que Kepler pudo vivir alejado de la miseria extrema y su puesto como matemático imperial, que mantuvo de por vida, le prometía un salario, que por cierto nunca le pagaron del todo, vivió de manera bastante modesta. Tycho, en cambio, había nacido en cuna de oro y poseía el apoyo económico de su patrocinador, el emperador Rodolfo II. Pudo gozar de su propio observatorio, crear sus propios instrumentos de medición, además de tener un laboratorio para su lado alquimista y permitirse excesos. Ambos se conocieron en el año 1600. Tenían una pésima relación. Sus humores chocaban constantemente. Tal vez de haber sabido que ambos eran los co-creadores de un nuevo modelo de universo, las cosas hubieran sido diferentes. O tal vez hubiese sido peor, no sé. En fin, Brahe jamás quiso revelar sus observaciones a Kepler. Quizás muy dentro de él sabía que Kepler tenía la imaginación para descifrar las leyes del universo que yacían implícitas en sus trabajos. Quería hacerlo por él mismo, completar su propia teoría. Sin embargo, carecía de la imaginación osada que Johannes poseía para descifrar matemáticamente sus propias observaciones. Tycho necesitaba a Kepler. Y Kepler no estaba a gusto en este lugar, no solo por las constantes riñas con Brahe, sino también porque era objeto de constantes burlas durante las cenas con bufones y su séquito de parientes que fueron hostiles con Kepler desde el inicio hasta sus últimos días, otros ayudantes y gente parásito que se aprovechaban de los lujos que les ofrecía Tycho. 18 meses después de su primer encuentro, Brahe muere. Era un hombre de excesos y daba constantes fiestas y festines. En una de esas excéntricas celebraciones, aguantó mucho las ganas de orinar, lo que lo llevó a pasar las siguientes 5 noches sin dormir, con el paso de la orina totalmente obstruido, con fiebres y delirios. ¿Pudo ser solo eso? ¿O alguien estuvo involucrado en su hora final? ¿Alguien que tal vez quería conseguir sus apuntes? No lo sé. Eso lo veremos en un próximo video especial dedicado a Tycho Brahe, que a propósito tengo que pintar. Bueno, tras esta oportuna muerte de Tycho, Kepler se hizo con los apuntes de Brahe y pudo echarles un vistazo a las observaciones de 38 años de trabajo, en especial del movimiento de Marte. Él sabía que en esos datos estaba el secreto.
Particularmente Marte tiene una órbita mucho más elíptica o excéntrica que Júpiter, Saturno y Venus. Así que a partir de los datos de Brahe, Kepler descubrió el cómo se movían los planetas y pudo concebir sus famosísimas 3 leyes del movimiento planetario. Pero tuvo que abandonar todas sus ideas preconcebidas de belleza y perfección divina en cuanto a cómo debería funcionar el universo. Es aquí cuando nace su siguiente gran obra, Astronomía Nova, o la Nueva Astronomía, en la cual se hallaban 2 de sus primeras leyes. Aquí, su visión del universo en esferas y cuerpos pitagóricos fue sustituida por cuerpos similares a nuestro planeta, que se hallaban en el espacio, regidos por fuerzas físicas. Lo primero es que las órbitas de los planetas eran elipses, no círculos perfectos. Y el Sol estaba en uno de sus focos. Ahora, en cuanto a por qué elipses, Kepler no tenía idea. Y le costó un montón llegar a esa conclusión final, pese a que la tuvo frente a sus ojos en muchas ocasiones. Pero era lo que los datos mostraban. Lo peor del caso es que esto arrasaba con cualquier posibilidad de que los planetas fueran puntitos de luz sujetos a esferas de cristal, como se había pensado hasta esa época. Lo cual podía ser considerado una herejía. Otra cosa curiosa de la que se percató es que la rapidez de los planetas tampoco era constante. Cuando un planeta en su órbita está cerca del Sol, va más rápido, y cuando está más lejos, va más lento. Él suponía que había una especie de fuerza que emanaba del Sol y mantenía a todos los planetas moviéndose alrededor de él, y que esa fuerza iba disminuyendo a medida que los planetas se encontraban más lejos. Así como una fuente de luz se ve más débil a medida que te alejas. De manera similar, los planetas más lejanos al Sol se mueven mucho más lento y los más cercanos mucho más rápido. Todo a través de patrones matemáticos precisos que Kepler podía ver, pero no podía explicar. Por supuesto, sus obras no agradaron a todos y también tenía temores. El año 1611 fue terrible y devastador para Kepler. Fallece su esposa y su hijo. Comienza la guerra civil en Praga y la peste. Él fue excomulgado de la iglesia luterana por sus ideas independientes respecto a su fe, y los luteranos también fueron los primeros en atacar su modelo de universo, así que nuevamente fue un refugiado. Cuando se acercaba el año 1616, en la ciudad ya comenzaba a hablarse de las torturas y finales terribles a los cuales se debían enfrentar los herejes. Como bien dijimos, fue una época cruda. Kepler sufrió varios exilios junto a otros luteranos, tuvo que salvar a su madre de la hoguera y tan solo en su ciudad natal fueron quemadas vivas 38 mujeres bajo la acusación de ejercer la brujería. Es en este contexto que Kepler escribe su siguiente obra, Armonía del Mundo, terminada en 1618, en la cual plasmó una de sus grandes obsesiones, la armonía geométrica que él veía en todas partes. La importancia de este libro es que oculta yacía la tercera ley, y escondida en ella, a su vez, estaban las bases para la ley de la gravedad. Quien sí pudo explicar esto fue Isaac Newton muchos años después. El que los planetas aceleren en su órbita cuando están más cerca del Sol es una consecuencia de la conservación del momentum angular, y el que los planetas más alejados del Sol lo orbiten más lento se debe a cómo se debilita la atracción gravitacional del Sol con la distancia. La misma gravedad generada por el Sol debe esparcirse sobre una superficie esférica cada vez más grande a medida que te alejas de él, y eso hace que su atracción sobre los planetas lejanos sea muy débil. Estas dos cosas juntas explican las leyes de Kepler, el porqué de las elipses y todas las regularidades matemáticas que él vio. Kepler probablemente no se dio cuenta de la importancia de sus leyes, aunque siendo justos tal vez deberían llamarse las leyes de Brahe-Kepler, porque sin las observaciones de Tycho, Johannes quizás no hubiera logrado dar completamente con ellas. Fue un viaje de casi toda una vida, no las descubrió al unísono, y muchas veces estuvo cerca de, con algunas deducciones, pero las dejó de lado, retrasando aún más su encuentro con su fin último. Lo impresionante de esto es que fueron las primeras leyes del universo. Eran verificables, eran precisas, pero él nunca supo esto, pues falleció 57 años antes de que Newton publicara Los Principia, explicando el por qué el universo conocido seguía las leyes de Kepler. Sus cálculos aún se conservan en manuscritos en un total de 900 páginas.
Kepler no contaba con las matemáticas que nacieron después para facilitar sus cálculos, como la geometría analítica o el cálculo diferencial, y por seguridad los repitió unas 70 veces según sus propias palabras. Por supuesto, tuvo errores, que curiosamente se compensaron con otros errores, cosas que pasan, supongo. Pero aún así, en 1627, después de un tedioso proceso, pudo publicar las famosas tablas rudolfinas, cuya base era el trabajo de toda la vida de Tycho Brahe. Esta obra fue un instrumento importantísimo en la astronomía durante el siguiente siglo. Kepler había ampliado aquí el catálogo de estrellas de Brahe, de 777 a 1005, y también incluye tablas y reglas necesarias para predecir las posiciones de los planetas. En conclusión, lo que marcó un antes y un después fue la osadía de atreverse a pensar en problemas nuevos y enfrentarlos cuando nadie más quería hacerlo. Desde él en adelante, los cálculos sobre el movimiento de los cuerpos de nuestro sistema solar serían cada vez más precisos y en cierta forma, lo que dio origen a la ciencia moderna fue la honestidad obsesiva de Kepler, que le permitió hacer a un lado sus ideas preconcebidas de cómo debía funcionar el universo y aceptar los hechos experimentales. Los dolorosos hechos experimentales que a veces tiran por la borda todo lo que te planteas. Así es como funciona la ciencia. Las cosas no se adaptan al resultado que los científicos esperan, pues a veces al poner a prueba sus ideas pueden ver frente a ellos cómo ésta se desmorona y deben comenzar de nuevo. Bueno, se sabe que escribió horóscopos sin falta para el día de su cumpleaños, pese a que jamás anotaba nada extra. En su último horóscopo, cuando cumplió 70 años, notó y escribió que la posición de los astros era casi la misma que cuando nació. En el año 1630 finalmente cayó en cama, víctima de una fiebre. Kepler siempre se quejó de malestares y constantes fiebres, pero esta sería la última. Esta aumentó y aumentó, su mente se desvaneció, ya no era el mismo, y falleció el día 15 de noviembre del mismo año. Fue sepultado en un cementerio en las afueras de la ciudad de Ratisboa, en San Pedro, pero durante la Guerra de los 30 años este fue destruido. Kepler fue una persona llena de ideas que rozaron el siglo de ideas siguientes. Entre otras cosas, se planteó que en la Tierra existía una fuerza que influía en el movimiento de la Luna, similar a la del Sol con los planetas, y que ella mantenía a nuestro satélite orbitándonos. Descubrió una importante ley de la óptica, introdujo la palabra dioptría, también dio con una explicación para el proceso de visión. La luz se refracta en las lentes del ojo y la imagen llega invertida a la retina. Fue una mente brillante que abrió el paso a la ciencia moderna. Descubrió cómo realmente se movían aquellos puntitos vagabundos en el cielo, y que mientras otros astrónomos guardaban celosamente sus descubrimientos, no solo Brahe, Kepler enviaba cartas a quienes consideraba de importante opinión, compartiendo sus inquietudes y avances, esperando una crítica de vuelta. Nunca conoció lo que era la propiedad, a él solo le interesaba descubrir. Aún así siempre dio crédito a sus otros conocidos en sus obras, humilde frente a la verdad que se revelaba ante él. Espero que les haya gustado este video. Por mi parte me despido, pero no sin antes comentarles que hace poco me preguntaban si todos los videos de biografías van a ser sobre astrónomos, físicos y matemáticos. Por supuesto que planeo abarcar todas las áreas de la ciencia, pero de momento de los científicos que tengo un poco más de conocimiento pertenecen a las áreas ya mencionadas. En un futuro estaré feliz, muy feliz de recopilar información sobre otros grandes científicos de todas las áreas, pero recuerden que este es el cuarto video, estamos recién empezando. Habrá mucho más y para todos los gustos.